Grabar, no, ahora sí Sí, ya. ya. Pues, ayer veíamos cómo el pueblo de Dios va conquistando la tierra prometida y vemos que lo hicieron paso a paso, con mucho esfuerzo, hasta que llegó el momento de distribuirse la tierra. Pero alrededor de este pueblo de Dios, que eran las 12 tribus, pero que no eran un solo pueblo, sino que los que los unía o los hermandaba era su fe en Yahvé, en Dios. Alrededor había muchas otras tribus y empezaron a pelear. Mientras Josué estuvo al frente, todos cumplían. Pero llega el momento en que empiezan a morir esta generación y a la gente se le empieza a olvidar los mandamientos de Dios, lo que se tiene que hacer para que Dios los siga protegiendo. Y ese es el periodo de los jueces, donde durante casi unos 200 años, del 1200 al 1025, los israelitas vivieron divididos en tribus, como les mostrábamos aquí las tribus de Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés, Gad, Efraín, Dan, Manasés, Judá, Simeón y Rubén. Eran las 12 tribus de Israel. Y ellos vivían así divididos, pero cuando tenían que pelear por alguien, se echaban la mano. Pero pues las distancias eran muchas y pues no llegaban a veces a tiempo para evitar los saqueos de alguna tribu. Y cada tribu vivía bajo la guía de ancianos. ¿Cuáles ancianos? Los que les bajó el Espíritu Santo. En el libro de los Números se cuenta que Yahvé le dice a Moisés: júntate 70 ancianos para que les compartas tu espíritu que tú tienes, para que ellos también puedan ayudarte en la guía del pueblo. Y era lo que hacían los ancianos, a ver, a hacer justicia para que no hubiera abusos entre las tribus, entre los pobres, entre los ricos. En todo, en todo el pueblo de Israel son inferiores a los vecinos de las regiones donde llegaron, económicamente, militarmente, culturalmente. En el aspecto religioso, los vecinos tienen ritos como la prostitución sagrada y los israelitas se sienten atraídos por esos ritos. ¿Qué es eso de la prostitución sagrada? Acuérdense que se ofrecían sacrificios humanos. Y había la prostitución sagrada, era que mujeres trabajaban en alguno de los templos de aquella época de los pueblos cananeos que adoraban a Baal, a Astarte, a la serpiente, al sol, a la luna. Y a ellas se ofrecían a los hombres para que tuvieran una relación y quedar embarazadas, y que cuando naciera el bebé lo ofrecían a estos dioses de Baal, de Astarte, del dios de las moscas. Y eso era la prostitución sagrada. ¿Y por qué era atractivo para los demás? Porque acuérdense que la gente nos gustan las novedades, y a dónde va Lola, a dónde va la bola. Y pues estos ritos de prostitución sagrada se les hacían atractivos por eso. Y por no tener una autoridad central, constantemente son víctimas de la revancha de los pueblos vecinos. Lo único que los mantiene unidos, como les decía, es su fe en Yahvé. Y lo que recordaban ellos en su religiosidad era: acuérdense, Dios nos sacó de Egipto, hay que cumplir los mandamientos. Si cumplimos estos 10 mandamientos, Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y Él siempre va a estar con nosotros. Y los 10 mandamientos, pues tú y yo no lo sabemos de antemano: amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no conseguir pensamientos ni deseos impuros.
y no codiciar los bienes ajenos. Pero luego el pueblo, como se iba a esos lugares de culto, pues ya dejaban de santificar las fiestas, dejaban de amar a Dios sobre todas las cosas y se les venía el mundo encima. Pero cuando se les venía el mundo encima, en esos momentos Dios hacía surgir líderes populares que organizaban al pueblo y derrotan a sus enemigos. Se les da el nombre de jueces en el sentido de que se hacen instrumentos de la justicia de Dios, pero con el paso del tiempo el pueblo israelita pone cada vez más su confianza en lo que adquiere que en Dios y viene la infidelidad. ¿Qué es eso de adquirir a la confianza en lo que adquiere y no en Dios? Por lo que nos pasa hoy en el siglo XXI y en todos los siglos, que vamos confiando más en el hombre que en Dios, acordándonos que a el que tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta, decía Teresa de Ávila. Y así pasa hoy en nuestro siglo XXI también, que pues nos arrimamos a Dios cuando ya no hay otra, cuando ya todos nuestros recursos se acabaron. Y debe de ser por el contrario, primero Dios, luego Dios, después yo, Dios, enseguida yo y otra vez Dios. El libro de los jueces presenta un claro esquema a lo largo de la historia de todos los jueces que nosotros estudiaremos de una manera sencilla. Pero antes vamos a ir a recorrer en algunas citas bíblicas este periodo de los jueces y para eso vamos a pedirle a Margarita. Nos vamos a ir, acuérdense, el último profeta grande o juez más bien el periodo de los jueces empieza con Josué. Y por eso vamos a ir con Margarita a Josué capítulo 1 versículos del 1 al 10. Buenas tardes a todas. Gracias por estar, Cristi, tú, Marisol, Katia, Brenda y Margarita. Gracias. Adelante, por favor, Margarita. Despu- Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun y colaborador de Moisés: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ponte en camino y cruza el Jordán con todo este pueblo hacia la tierra que yo doy a los israelitas. Les doy todos los lugares que pisan sus pies, como dije a Moisés. El territorio de ustedes abarcará desde el desierto y el Líbano hasta el río Grande, el Éufrates, todo el país de los hititas y hasta el mar Mediterráneo al oeste. Nadie podrá resistir ante ti mientras vivas. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valeroso, porque tú entregarás a tu pueblo en posesión la tierra que juré dar a sus antepasados. Sé pues fuerte y valeroso para cumplir fielmente todo lo que te ordenó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y triunfarás en todo lo que me emprendas. Ten siempre en tus labios las enseñanzas del libro de la ley. Medítalo día y noche para cumplir exactamente todo lo que está escrito en él. Así prosperarás en todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué dio a los jefes del pueblo la siguiente orden. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Margarita. Amén. Dios le dice a Josué, si cumples esto, yo voy a estar contigo. Como nos decía el Señor en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos 5 y 6. Al que cumple mis mandamientos, yo soy magnánimo hasta la milésima generación. Pero con quien no los cumple, yo lo castigo a la tercera o la cuarta generación. Y acuérdense, no es que Dios nos castigue con una vara, sino que el castigo es que como nos alejamos de Dios, nuestros hijos van a estar más alejados de Dios que nosotros. Y como nuestros hijos no están acercados a Dios, nuestros nietos van a estar mucho más lejos de Dios y nuestros bisnietos van a estar mucho más alejados de Dios que nosotros.
Ese es el castigo, ¿sale? Ese es el castigo. A veces muchas personas piensan que Dios castiga, ¿no? El castigo es la consecuencia de no amar a Dios sobre todas las cosas, y por eso Dios le pide a Josué que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, que se ciña los lomos y que intente cumplir los mandamientos. Y ya si tú intentas cumplir los mandamientos, Dios nos va a dar la gracia para lograrlo. Ahora vamos a ir con Cristi, también con Josué, que fue donde nos quedamos ayer en la conquista de la tierra prometida, con el libro de Josué, capítulo 6 versículos del 15 al 21. ¿Puedes compartirnos la lectura, Cristi, por favor? Sí, con gusto. Sí. 6 de... 15 al 21, por favor. Señor, abre los labios y mi boca. El séptimo día se levantaron con el alba y dieron la vuelta a la ciudad, según el mismo rito, 7 veces. Solo aquel día dieron la vuelta a la ciudad 7 veces. La séptima vez los sacerdotes tocaron la trompeta y Josué dijo al pueblo: lanzad el alarido, porque la ciudad. La ciudad será consagrada como anatema y Yahvé con todo lo que haya en ella. Únicamente Rahab, la prostituta, quedarán con vida, así como todos los que están con ella en casa, por haber ocultado los emisarios que enviaron. Pero vosotros guardaos del anatema, no vayáis a quedaros, llevaos a la codicia con algo que anatema, porque irá en anatema todo el campamento de Israel y la acarreará, toda la plata y todo el oro, todos los objetos y de bronce y con el hierro están consagrados a Yahvé. Ingresó el pueblo el alarido y tocaron las trompetas. Al escuchar el pueblo la voz de las trompetas, prorrumpió en gran alarido y el muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno en el lugar que la tenía enfrente, y se apoderaron de ella. Consagraron la anatema, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, ovejas y asnos cayeron de filo en la espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. ¿Qué es eso de la ley del anatema? Era pasar a fuego todas las cosas que había ahí, a los animales, a los objetos de oro, de plata, de cobre, los echaban al fuego para que se derritieran todas esas imágenes, y ya hacían así como unos bloques ya fuera de plata, de oro, de bronce, y los guardaban para hacer el templo para Yahvé. ¿Sale? Esa era la ley del anatema. Pero se fijan cómo conquistan la tierra prometida. Nosotros empezamos en la séptima vuelta, pero Dios les da una orden de que todos vayan dando vuelta alrededor de las murallas de Jericó hasta que el séptimo día, la séptima vuelta, caen los muros y conquistan la tierra prometida. Pero eso no nos basta a nosotros, los seres humanos, somos de cabeza dura y pronto se nos olvida. Pronto se nos olvida las promesas que le hacemos a Dios. A Dios nunca se le olvidan las promesas. Dios siempre cumple y siempre está ahí para ti y para mí cuando nosotros intentamos cumplir los mandamientos de Dios. Y por eso ahora nos vamos a ir al libro de los jueces, en el capítulo 2 versículos del 1 al 5, que está Marisol. No sé si Marisol nos puedas ayudar. Marisol, ¿estás en tu casa o andas chambeando?
para que nos ayudes, Marisol. Fernando de camino. Ok, Ay, Marisol. perdón. No, no te preocupes. Ah, Jueces 2 del 1 al 5. Pues, Ah, ah, Adelante, Cristi, por favor. pues es 2 del 1 al 5. Yo ya lo tengo, no sé si como también me toca el que sigue. Quien guste. Como guste. Adelante, Cristi, adelante. adelante, Katia, o quien. Ustedes pónganse de acuerdo, por favor. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim. Los he hecho subir de Egipto, dijo, y los he traído a este país que prometí con juramento a sus padres. Yo había dicho, no romperé nunca mi alianza con ustedes, y por su parte ustedes no harán alianza con los habitantes de este país, sino que derribarán sus altares. Pero ustedes no me han hecho caso. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bien, esto he decidido yo. No expulsaré a esa gente delante de ustedes. Estarán continuamente a su lado y sus dioses serán para ustedes una trampa. Cuando el ángel de Yahvé hubo hablado así a todo Israel, el pueblo lanzó alaridos y se puso a llorar. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Acuérdense, el pueblo empieza a coquetear con otros dioses, empieza a voltear a otros lados. Y por eso Dios manda al ángel a Gilgad y les dijo, acuérdense el trato, si ustedes quieren que yo les ayude, hagan esto. Pero como les decía al principio, el ser humano va pensando que él lo puede todo, lo sabe todo y lo tiene todo, que es lo que el demonio le propuso a Adán y a Eva. Ese es el misterio del pecado original. Decidir y hacer las cosas por nosotros mismos sin consultar con nadie, sentirnos autosuficientes. Y por eso Dios le dice a San Pablo, cuando es más débil, le dice, mi gracia te basta. Cuando no vivimos de la gracia de Dios, no entendemos qué es esto. Los que hemos aprendido a vivir de la gracia de Dios, vamos viendo que Dios siempre está ahí para nosotros, que Dios siempre nos escucha, que Dios siempre nos atiende, que Dios siempre está ahí para ayudarnos a seguir adelante en el camino hacia Dios. Pues hoy el Señor nos recuerda a nosotros que amemos a Dios sobre todas las cosas, que no juremos en nombre de Dios en vano, que santifiquemos las fiestas, que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre, que no matemos, que no cometamos actos impuros, que no robemos, que no demos falso testimonio ni mintamos, que no concitamos pensamientos ni deseos impuros y que no codiciemos los bienes ajenos y entonces no hay ningún problema en nuestra vida. Hablando de la ayuda de Dios, los problemas va a haber siempre porque estamos en el mundo. Y en el mundo hay dolor, hay enfermedad, hay injusticia, hay egoísmo. Y eso nos daña a todos los seres humanos. ¿Cuándo se va a acabar la injusticia? Cuando todos amemos a Dios sobre todas las cosas y sepamos compartir lo que tenemos al servicio de los demás. Y les comentaba por la señora María Arrazola nos manda pedir una oración por su hija que ahorita en estos momentos están terminándole de hacer una biopsia en uno de sus riñones. Pues pidamos a Dios por ella y que Dios la ayude y que todo salga como a Dios le gusta. Y vamos a continuar contigo, Katia, 2 del 6 al 10, por favor. Cuando Josué había despedido al pueblo, los israelitas habían vuelto cada uno a su parte de herencia, procurando conquistar el país. El pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sucedieron, pues habían visto los prodigios que había realizado Yahvé en favor de Israel. Al morir Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido como herencia en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaz. Cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé, ni sabía lo que éste había hecho por Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se acabó Moisés y se acabó, perdón, se murió Moisés
y siguió el liderato de Josué. Termina Josué y ellos se quedan así como que, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Como decían en el programa de Chespirito. Acuérdense que Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Josué y ahora se quedan así como en stand-by. ¿Y ahora para dónde le damos? Y es cuando surgen los jueces. Pero en el periodo que no había jueces, el pueblo de Dios se olvidaba de Dios. Iban y coqueteaban con otros dioses, hacían los sacrificios a Baal, a Astarte, a esos altosanos que eran así como unos nichos en los árboles que ahí se adoraban a cierto tipo de dioses. Porque aparte el pueblo de Dios pensaba, Yahvé es el Dios del desierto. Aquí ya no estamos en el desierto. Y por eso es que iban con otros dioses. Y lo que hacía el juez que llegaba en turno era recordarle al pueblo que Dios estaba ahí todavía con ellos. Y vamos a pedirle a Lupita Pinzón que si continúa con Josué, jueces 2 del 11 al 19, por favor, Lupita Sí, Pinzón. como no, maestro, con gusto. Gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La moraleja del libro dice: los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto. Sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Al ver Yahvé que lo abandonaban para servir a Baal y a Astarte, se enojó contra su pueblo entregándolos en manos de saqueadores que los dejaron en la miseria. Él mismo los vendió a sus enemigos que de todas partes se echaban sobre de ellos y no podían hacerles frente. Cuando se sentían con fuerzas para atacar, Yahvé se ponía contra ellos y les mandaba la mala suerte, como se lo había advertido y dicho con juramento. Su situación llegó a ser muy angustiosa. Yahvé hizo que se levantaran jueces, o sea, libertadores, que salvaron a los israelitas de sus explotadores, pero ni aún a esos jueces obedecían, sino que se prostituían a otros dioses y los adoraban. Pronto se desviaron del camino de sus padres, que obedecieron los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Cuando Yahvé hacía surgir un juez, estaba con él y lo salvaba de sus enemigos. Esto duraba mientras vivía el juez, ya que Yahvé se compadecía del lamento de su pueblo, oprimido y perseguido. Pero cuando moría el juez, volvían a caer peor que sus padres, adorando y sirviendo a otros dioses. No habían renunciado a sus prácticas de su terco obrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. De Y, nada, maestro. y recordar que el seguimiento de Dios no es una carrera de velocidad, que tienes que llegar inmediatamente. El seguimiento de Dios es una carrera de resistencia. Es un día sí y otro también amar a Dios sobre todas las cosas. Un día sí y otro también no tomar el nombre de Dios en vano. Un día sí y otro también santificar las fiestas. Y por ejemplo, para los que vivimos en México, mañana es día del jueves de Corpus y es misa de precepto, no se les olvide.
Mañana es misa de precepto y hay que recordarle a la gente que muchas personas decimos, es que trabajo, no le hace que trabajes, levántate y ve a misa de 7 de la mañana, o ve a misa de 8 de la noche o de 9 de la noche, ve ahí al expiatorio, ahí la última misa es a las 9 de la noche, 10 de la noche. El que quiere cumplir el precepto lo cumple. Y este pueblo de Dios se le olvida ser agradecido. Los mandamientos es ser agradecidos con Dios y recordar que ser agradecidos es de buenos cristianos y por eso les compartía que el seguimiento de Dios no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, que tienes que llevar un paso seguro. Mi mamá me decía, más vale paso que dure y no trote que canse. Y así le pasaba al pueblo de Dios. Cuando llegaba el juez, uy, qué novedad, qué chido, Dios nos va a ayudar. Y se moría el juez y volvían a lo mismo. Esa es la historia de nuestra salvación. Que a lo mejor yo sé que ustedes no, pero pues la mayoría de las personas somos así. Que a Dios lo adoramos con todo el corazón un ratito y luego se nos olvida. Y vamos a ver en unos pasitos cómo es la teología de este pueblo de Dios, ¿sale? Y para esto es que la primera se da una situación adversa, producto de la infidelidad del y Dios los abandona a sus enemigos, los oprimen y les quitan sus cosas. La situación adversa que pasa aquí es porque el pueblo de Dios se ha olvidado de cumplir los mandamientos. Pero cuando el pueblo clamaba, como cuando clamaban el pueblo en Egipto, ayúdanos, Dios mío, Dios enviaba a alguien, así como envió a Moisés, y Dios eligió un hombre para que actúe a favor del pueblo, y estaba ungido por el Espíritu Santo. Pero cuando ese juez moría, volvían a lo mismo, volvían a fallarle a Dios, volvían a ir a los templos de Baal, de Astarte, de los dioses cananeos. Este hombre iluminado por Dios liberaba al pueblo. El punto número 3, venciendo a los opresores, y no por la fuerza del ejército israelita, sino por la fuerza de Dios, porque todos iban y peleaban en nombre de Jesús, en nombre de Yahvé. Y así nosotros tenemos que enfrentar a nuestros gigantes que nos vamos enfrentando día a día. Hacer todo lo que hagamos en nombre de Dios y entonces Dios nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Pero después de ser liberados, el pueblo se olvida nuevamente de Dios, comete idolatría y Dios los vuelve a castigar, no por venganza, sino para corregirlos, quitándole lo más valioso, su tierra y su libertad. Y venían y se llevaban a sus mujeres de esclavas, a sus niños, y otra vez volvían a gritar. Y ahora sí, te juramos, Diosito, que ahora sí ya no nos vamos ya vamos a cumplir los 10 mandamientos y vamos a hacer lo que tú nos digas, porque el pueblo se arrepiente y clama a Dios y Dios recuerda su promesa y elige un hombre que los libre. Y este periodo de los jueces, cada cosa que ellos hacían era tratar de recordar a las personas, no se los olvide, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Estas son la lista de los jueces que se consideran 12 jueces, jueces mayores, llamados así debido a que tenemos noticias más detalladas de ellos en el libro de los jueces, y son Otoniel, que es del capítulo 3 versículos del 5 al 11, el juez Ehud, capítulo 3 versículos 12 al 30, el juez Barak, que son capítulos 4, 5 y 6, Gedeón, capítulos 6, 7, 8 y 9, Jefté, capítulo 10, versículo 6 al capítulo 12, versículo 6, y el juez Sansón, que son 3 capítulos, 13, 14, 15 y 16, 4 capítulos. Y ¿por qué se llamaba jueces menores? Porque llamados así a que debido de que de ellos solo tenemos noticias breves de ellos,
y son Sangar. ¿Dónde se menciona Sangar? En el libro de los jueces 3:31. A Tolá solamente se le menciona en el capítulo 10, versículos 1 al 2. A Yair, capítulo 10, versículos del 3 al 5. A Ibsán, capítulo 12 de los jueces, por supuesto, versículos 8 al 10. A Elón, capítulo 12, versículos 11 y 12. Y Abdón, capítulo 12, versículos 13 al 15. Y por eso se llama menores, porque solo tenemos pequeños detalles de ellos. Pero las enseñanzas finales de este libro de los jueces es que la providencia divina rige el curso de la historia. Las desgracias que sobrevienen al hombre son a menudo producto de sus deficiencias morales y religiosas. No es que Dios nos castigue, es que nos fuimos por el camino equivocado y llegamos a donde no queríamos llegar. Pero si nos arrepentimos, podemos volver, Dios puede devolvernos la prosperidad y su compañía. Ese es el libro de los jueces, que, como decía San Agustín, más vale ir cojeando por el camino de Dios que ir corriendo fuera de él. Y luego viene un momento en que es el periodo monárquico y profético. Ya después de los jueces, el pueblo pide a un rey. Samuel se enoja, pero Dios les da al rey. Y el primer rey que les da en Israel es el rey Saúl. Y este rey reina alrededor de 30 años. Y al principio sí fue fiel y luego empezó a hacer lo que a él quería. Y entonces Dios le pide a Samuel que vaya y unja al rey David. El rey David está chiquillo, 11 12 años, y lo ungen como rey, pero él más que nada fue el escudero del rey Saúl y el que ayudó en muchas batallas al pueblo de Israel para salir vencedor. Y el rey Saúl perseguía al rey David, pero él siempre, como su amigo, era su hijo, eran bien amigos, como decimos en México, aquí cuando yo estaba chiquillo, uña y mugre, y los dos eran bien cuatachos, y Natán le avisaba, Jonatán, perdón, se llamaba el hijo de Saúl. Jonatán le avisaba a David, mi papá ya se enojó y te quiere perseguir. Y ya David se retiraba y al rato ya Saúl se contentaba y así pasaron 20 años. Muere Jonatán, muere Saúl y entonces Dios sube ahora sí en el trono al rey David, que él empieza a gobernar más o menos en el año 1010 antes de Cristo y termina su periodo monárquico en el 961. Durante el reinado de David se incluye el retorno del arca a Jerusalén, la unión de los 12 tribus, los planes para edificar el templo y el establecimiento de la capital que es Jerusalén. Y entonces muere David y sube al trono su hijo Salomón. Salomón administró sus estados con mucha sabiduría, organizó su reino, construyó el templo, pero no fue obediente a las instrucciones divinas, pecó por su lujo y ostentación, que costeó imponiendo pesadas cargas fiscales. ¿A quién les cobraba cargas fiscales? Ustedes aquí en la mapa tienen los dos reinos. El reino del norte es de aquí de Samaria hacia Dan, y el reino de Judá o reino del sur es aquí en Jerusalén, nada más ese pedacito de, de tierra es el reino del sur. Y se dividen cuando muere el rey Salomón y empiezan, ahí surge el reino del norte y el reino del sur, y la capital del reino del sur es Jerusalén y la capital del reino del norte es Samaria. Y aquí lo tenemos de vuelta en el mapa. Aquí está la capital. Y aquí ellos, el rey en ese momento, Jeroboam, hace un templo aquí en Samaria y hace otro templo acá en la ciudad de Dan, para que todos los habitantes de estas 10 tribus ya no fueran a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios, porque allá dejaban todo su dinero. Y fue cuando a este reino se dividió completamente del reino de Judá. Y después tenemos que muchos
del reino del norte hicieron lo que no le gusta a Dios y destruyen este reino del norte en el 721 antes de Cristo, y el reino del sur en el 586 es destruido por el rey Nabucodonosor. Y lo tenemos en el segundo libro de los Reyes, los últimos capítulos. Y también la destrucción del reino del norte lo tenemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Y ahí nos dice claramente el autor sagrado inspirado por Dios que estos imperios, estos reinos fueron destruidos por no obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Pues ya lo sabes, te los voy a volver a repetir. Yo sé que ustedes ya se lo saben y los practican todos los días, pero puede ser que Dios por ahí algún día alguien abra el YouTube y vea esta clase de los jueces y diga, ¿y cuáles serán los 10 mandamientos? Pues nosotros ya no lo sabemos. Los 10 mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y a tu madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no consentir pensamientos ni deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Preparémonos esta tarde para la gran celebración de mañana en México. En Estados Unidos, por lo regular, el jueves de Corpus lo celebran en domingo. Nosotros en México, ¿por qué lo celebramos en jueves? Porque era una fiesta donde todos los católicos iban, ¿sale? Y hace 30 años no se trabajaba. El jueves de Corpus era día de asueto, 40 años atrás. Ahora no, ahora pues ya es un día laborable y mucha gente no va a misa, que por pretextos, pero los que quieren ir a misa buscan la manera, los que aman a Dios sobre todas las cosas van a buscar asistir a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque van a celebrar el gran misterio, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Lupita, Margarita, Katia, Brenda, Cristi, Marisol, Ofe, señora Imelda. Pidámosle a Dios nuestro Señor que no nos hagamos como los jueces, que nomás nos acordemos de Dios cuando nos conviene, sino que todos los días tengamos presente que Dios murió en la cruz por mí y que me ama tan infinitamente como me decía el domingo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Y este domingo, para los que vivimos en México, Dios nos va a llamar a través de que llama al profeta, perdón, al apóstol Mateo y nos va a decir, sígueme. Y nosotros hay que estar dispuestos a seguir a Jesús en las buenas, en las malas y en las verdes. Que Dios las bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y En en la la vida muerte, de la para muerte, amparanos, Gran Señora. Muchas gracias. Las veo si Dios quiere mañana y gracias por participar. Y sigan invitando a más personas, por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Hasta buenas luego. tardes a todas. Buenas Mañana, tardes. gracias. Gracias, Marisol. Gracias, Brenda Padrón. Gracias. Gracias, Cristi. Qué Y bien. gracias por todo Mañana. lo que hacen por mí. Dios les pague. Dios. Adiós, Cristi. Adiós, Brenda. Adiós, Lupita.